Imagina un escenario de vasta silenciosa, donde solo montañas distantes y un cielo vacío llenan el paisaje. La ausencia de sonido es tan intensa que casi se vuelve ensordecedora. En momentos como este surgen cuestionamientos profundos sobre la presencia de Dios. Este sentimiento de vacío y profundo silencio es algo que muchos han experimentado al enfrentar las dificultades e incertidumbres de la vida. La historia del profeta Habacuc comienza precisamente en este punto de búsqueda e inquietud, donde la duda se entrelaza con la fe y la necesidad de entender el propósito de Dios. Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Habacuc vivió en una época en la que el pueblo de Judá enfrentaba crisis espirituales y sociales, lo que llevó al profeta a cuestionar la aparente ausencia de Dios. Miraba a su alrededor y veía injusticia y violencia apoderándose de su nación mientras la idolatría y la corrupción se extendían. En ese contexto, su corazón clamaba por justicia, pero parecía que Dios estaba en silencio. Se preguntaba, ¿por qué el Señor permite que el mal prospere y se retrase la justicia? Habacuc, capítulo 1, versículo 3. Este tipo de silencio que desafía incluso las fe más fuertes es algo con lo que muchos se identifican hoy en día. El silencio de Dios puede parecer a primera vista una señal de ausencia, pero también es una invitación para el crecimiento de la fe. Habacuc nos muestra que la búsqueda de respuestas es una parte legítima del viaje de la fe. La Biblia nos enseña que Dios, incluso cuando parece distante, tiene un propósito en cada fase de silencio. A veces, el silencio de Dios es una oportunidad para llevarnos a una confianza más profunda que va más allá de lo que vemos o entendemos. Salmos capítulo 62, versículo 5. A lo largo del libro de Habacuc, vemos cómo el profeta confronta sus dudas y se abre a un diálogo sincero con Dios. Nos enseña que la fe no es la ausencia de preguntas, sino el coraje de cuestionar con sinceridad y esperar respuestas divinas. Cuando nos acercamos a Dios en medio de nuestras dudas y miedos, estamos de hecho fortaleciendo nuestra confianza en Él. Este tipo de relación es lo que transforma una fe superficial en una fe madura y profunda. Habacuc es un ejemplo para todos los que enfrentan el silencio y la incertidumbre. Su historia comienza con la búsqueda de respuestas, pero lo llevará a un lugar de profunda adoración y confianza en Dios. Incluso si las respuestas no llegan de inmediato. A medida que recorremos este camino, veremos que Habacuc nos anima a llevar nuestras preguntas a Dios, creyendo que Él nos escucha y responde, incluso de maneras inesperadas. Su viaje nos enseña a confiar en el tiempo de Dios, recordándonos que su fidelidad es una constante en medio del caos. El escenario de Judá en tiempo de Habacuc era sombrío. Corrupción, idolatría y violencia se extendían por toda la nación. Los líderes del pueblo habían abandonado los caminos de Dios y el mal parecía prosperar sin restricciones. Habacuc, al ser un hombre de fe, se sentía desolado al observar el declive espiritual de su pueblo. No solo era testigo de la injusticia, sino que sentía profundamente el peso de la corrupción que afligía a la sociedad. Como si el propio espíritu de Judá estuviera enfermo y perdido. Jeremías capítulo 23, versículo 14. Habacuc no podía ignorar el sufrimiento que el pecado causaba. En su corazón se desarrollaba una intensa lucha entre el deseo de ver la justicia divina y la aparente inacción de Dios ante el mal. El profeta veía al pueblo alejándose de la alianza con Dios y entregándose a prácticas destructivas que amenazaban su propia supervivencia espiritual. ¿Qué podría quedar de Judá, una nación alguna vez consagrada al Señor, cuando todo parecía desmoronarse? Estas preguntas fueron el motor de su inquietud, llevándolo a buscar respuestas directamente de Dios. Habacuc, capítulo 1, versículo 4. Incluso en medio del caos, Habacuc se mostraba valiente y audaz.
Era un profeta que no dudaba en exponer su angustia, siendo fiel al llamado de confrontar el mal que destruyó a su pueblo. Su vocación no era solo observar e informar, sino ser la voz que cuestionaba y buscaba la justicia de Dios. Al exponer sus dudas y dolores al Señor, representaba el clamor de aquellos que, como él, anhelaban redención y justicia en un mundo corrupto y desordenado. Isaías capítulo 1 versículo 17. Este enfrentamiento con el mal en Judá llevó a Habacuc a un punto crucial en su viaje de fe. Tuvo que decidir entre ignorar la realidad o buscar en Dios una solución que estuviera más allá de su comprensión. Habacuc eligió no callar y en su lugar llevar sus preocupaciones al único que podía traer la verdadera justicia. Así, demuestra que la fe auténtica es aquella que busca la presencia de Dios en medio de la desesperación, con la esperanza de que Él responderá. Salmos capítulo 73, versículo 28. El valor de Habacuc, al enfrentar las sombrías realidades de su época, nos enseña que la fe no ignora el sufrimiento, sino que lo reconoce y clama por la intervención divina. En un mundo que a menudo parece tomado por la injusticia, Habacuc es un ejemplo de que no debemos ser pasivos ante el mal, sino buscar a Dios y creer que Él traerá el juicio necesario. Su historia es una invitación para que confrontemos el mal y busquemos la justicia de Dios con confianza. Habacuc es recordado como el profeta que se atrevió a hacer preguntas difíciles a Dios, un acto que requiere una gran fe y confianza. En lugar de esconder sus dudas, las expuso ante el Señor, cuestionando por qué el mal parecía prosperar mientras el justo sufría. Este cuestionamiento revela una fe profunda, pues Habacuc creía que Dios no solo escucharía sus preguntas, sino que también le respondería. Su audacia nos recuerda que la verdadera fe no huye de las dificultades, sino que las enfrenta de frente. Salmos capítulo 42, versículo 11. A lo largo de la Biblia vemos que Dios acoge a aquellos que se acercan con sinceridad, incluso en medio de dudas. Habacuc, con su postura valiente, rompe la idea de que cuestionar significa falta de fe. Por el contrario, muestra que la relación con Dios puede ser auténtica y honesta, donde las dudas y angustias son partes legítimas del caminar espiritual. Se acerca a Dios, no para acusarlo, sino para entender lo que parecía incomprensible a los ojos humanos. Jeremías, capítulo 29, versículo 13. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. La honestidad de Habacuc con Dios lo transforma. En lugar de cargar las preguntas consigo, elige llevarlas a quien puede verdaderamente responder. Esta postura de confianza e intimidad con Dios se convierte en un ejemplo inspirador de que la fe no tiene que ser un viaje solitario y silencioso. Habacuc nos muestra que podemos, de hecho, llevar nuestras preocupaciones a Dios, creyendo que Él nos guiará a través del valle de la duda. Salmos capítulo 66, versículo 19. Esta actitud de cuestionamiento también trae una lección sobre la confianza en la bondad de Dios. Habacuc no solo cuestiona, sino que deposita su fe en la respuesta divina, incluso antes de recibirla. Entiende que Dios es justo y misericordioso, y que su silencio no es abandono. De esta manera, el profeta nos enseña a valorar la presencia divina incluso en momentos de incertidumbre, mostrando que la verdadera fe se basa en el carácter de Dios, no en las circunstancias. Santiago capítulo 1 versículo 5.
Habacuc nos invita a ser sinceros con Dios, a derramar nuestro corazón, con todas nuestras dudas y temores, confiando en que Él nos acoge. El profeta nos recuerda que la fe madura no ignora las dificultades, sino que las coloca ante el Señor. Así, la historia de Habacuc se convierte en un mensaje de esperanza para todos aquellos que, como él, enfrentan tiempos de confusión y buscan comprender los caminos de Dios. Habacuc vivió en una época en que Judá estaba sumido en una grave crisis espiritual. El pueblo, que alguna vez estuvo dedicado a Dios, se había alejado, entregándose a la idolatría y a la corrupción. El escenario político también contribuía a la inestabilidad. Con el debilitamiento del imperio asirio y el ascenso de los babilonios, las naciones que rodean a Judá enfrentaban guerras constantes y el miedo dominaba el corazón del pueblo. Este contexto histórico no solo explica las preocupaciones de Habacuc, sino que también aumenta la intensidad de su búsqueda de respuestas. Segundo Reyes, capítulo 21, versículo 9. El declive espiritual de Judá era visible en todos los aspectos de la sociedad. Los líderes dejaron de seguir los mandamientos y el pueblo se alejaba de la alianza con Dios. Habacuc, como profeta, se vio rodeado por esta realidad desoladora y se sintió compelido a buscar explicaciones para el aparente silencio de Dios. Deseaba entender por qué el Señor permitía que su pueblo se hundiera en tal corrupción y decadencia moral. Jeremías, capítulo 5, versículo 23. El profeta observaba las consecuencias de la desobediencia a Dios. La opresión, la injusticia y el sufrimiento eran comunes. Habacuc veía cómo la corrupción afectaba a los más vulnerables y hacía que la ley de Dios fuera ignorada. Entendía que esta realidad no era solo un problema político, sino una profunda crisis espiritual, donde el pueblo había abandonado la fuente de vida y justicia, el propio Dios. Isaías, capítulo 5, versículo 23. Habacuc nos muestra que la crisis de fe no era solo una experiencia personal, sino que reflejaba la situación espiritual y moral de su nación. Entendía que sin Dios la sociedad marchaba hacia el caos. Esta percepción lo motivaba a clamar aún más, pues su deseo era ver a Judá restaurada. Habacuc no se conformaba con el estado de su nación y buscaba en Dios la respuesta para la transformación. Proverbios, capítulo 21, versículo 3. El escenario histórico en el que vivió Habacuc amplifica el mensaje de su libro. Cuando una nación se aparta de Dios, experimenta una deterioración que alcanza todos los aspectos de la vida. La historia de Judá es una advertencia para que el pueblo de Dios permanezca fiel, incluso en tiempos de inestabilidad, y un recordatorio de que la justicia divina es la única esperanza para la verdadera paz y restauración. Para Habacuc, la realidad era sombría y amenazadora, pero la esperanza de que Dios respondería lo sostenía. Vivía el conflicto entre lo que veía y la promesa de la justicia divina. Este conflicto es uno de los mayores desafíos de la fe. Creer en la bondad de Dios cuando todo parece desmoronarse. Habacuc nos muestra que la esperanza no es una negación de la realidad, sino una elección de creer en el carácter de Dios por encima de las circunstancias. Romanos, capítulo 8, versículo 25. La tensión entre la esperanza y la realidad lleva a Habacuc a cuestionar qué está haciendo Dios. No entiende por qué el Señor parece inerte ante el sufrimiento de su pueblo. Este tipo de cuestionamiento refleja la lucha interna de quienes desean ver el bien prevalecer, pero no logran ver señales de cambio. Así, Habacuc nos representa cuando, en medio del dolor y la incertidumbre, queremos respuestas que justifiquen nuestra esperanza. Salmos capítulo 62, versículo 8. La esperanza de Habacuc, sin embargo, no se basa en resultados inmediatos, sino en la confianza de que Dios es fiel.
Incluso sin entender el silencio de Dios, continúa clamando y esperando una respuesta. Esta postura nos enseña que, aunque la realidad pueda parecer contraria a la promesa, la fe nos sostiene cuando recordamos que Dios está por encima de nuestro entendimiento. La esperanza genuina se mantiene firme, no en lo que vemos, sino en lo que creemos sobre el carácter de Dios. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Habacuc nos enseña que la fe no elimina las dificultades, sino que fortalece nuestra esperanza frente a ellas. Vive en una constante tensión entre lo que desea ver y lo que realmente ve. Sin embargo, no se deja vencer por la desesperación. Al contrario, se apoya en la promesa de que Dios está en control y que su justicia será manifestada, aunque en un tiempo que no comprende. Salmos capítulo 31, versículo 24. Este conflicto entre la esperanza y la realidad, presente en la jornada de Habacuc, refleja nuestra propia lucha al enfrentar tiempos de dolor e incertidumbre. Su ejemplo nos anima a mantener la esperanza, incluso cuando todo parece incierto, y a creer que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos el resultado. La historia del profeta nos recuerda que, por encima de las circunstancias, está el Dios que ve y actúa a su tiempo. Habacuc expresa una profunda angustia al sentir que Dios parece ausente en medio del sufrimiento del pueblo de Judá. Clama intensamente, cuestionando por qué el Señor no responde y permite que el mal continúe prosperando. Habacuc describe esta situación con palabras que hacen eco del dolor y el cansancio de quien espera la intervención divina y siente que su clamor no es escuchado. Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Esta angustia nos lleva a reflexionar sobre los momentos en que también nos sentimos solos y cuestionamos la presencia de Dios. Este sentimiento de abandono que muchos enfrentan en momentos de crisis revela el lado humano de la fe. Se construye no solo sobre respuestas y señales, sino también sobre dudas y cuestionamientos. El profeta, al expresar su dolor, enseña que la fe verdadera no teme exponer sus debilidades. Su angustia se convierte en un testimonio de que la relación con Dios puede ser auténtica y que Él no rechaza nuestros sentimientos de desolación. Habacuc representa el deseo humano de comprender el silencio de Dios. Sus preguntas no son acusaciones, sino una solicitud sincera de entendimiento. Busca a Dios con un corazón abierto, dispuesto a escuchar, incluso si la respuesta es difícil de aceptar. La angustia de Habacuc es, por tanto, un recordatorio de que el silencio divino no significa indiferencia, sino que existe un propósito más allá de lo que podemos ver. En períodos de incertidumbre, esta experiencia de Habacuc nos enseña que el silencio de Dios puede ser una invitación a profundizar nuestra confianza en Él. En lugar de alejarse, el profeta se acerca, confiando en que Dios responderá. Este es un desafío para todos los que enfrentan el sentimiento de abandono y dudan si el Señor realmente está presente. Habacuc nos recuerda que es legítimo sentir y expresar angustia en nuestra jornada espiritual. Su historia trae esperanza para aquellos que ya se han sentido ignorados en sus clamores, mostrando que Dios escucha y responde, incluso si el tiempo de la respuesta no es inmediato. Después de clamar mucho, Habacuc finalmente recibe una respuesta de Dios, pero viene de una manera inesperada. Dios anuncia que levantará a los babilonios, un pueblo aún más cruel y poderoso que Judá, para traer juicio sobre la nación pecadora. Habacuc, capítulo 1, versículo 6. Este anuncio sorprende y desafía la comprensión del profeta, ya que buscaba justicia para su pueblo, pero no esperaba que esa justicia viniera a través de una nación opresora. Habacuc se encuentra en un dilema, pues esperaba una intervención divina que eliminara el mal en Judá, no una que trajera aún más conflicto. Dios, sin embargo, revela que está en control de todas las naciones y que puede usar incluso a pueblos perversos para cumplir sus propósitos.
Esta respuesta muestra que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y desafía nuestra comprensión limitada. Este punto de la historia destaca un aspecto esencial de la fe: confiar en la soberanía de Dios incluso cuando su justicia se ejecuta de maneras inesperadas. Habacuc tuvo que enfrentar el hecho de que la respuesta de Dios no era la que había imaginado. Esta experiencia nos enseña que el plan de Dios no siempre se alinea con lo que deseamos o comprendemos, sino que Él tiene un propósito eterno. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. La revelación de que los babilonios serían instrumentos de juicio le da a Habacuc una nueva perspectiva. Comienza a entender que la justicia divina no sigue los patrones humanos. Dios ve toda la historia y trabaja con una sabiduría que va más allá de nuestra comprensión. La respuesta inesperada de Dios nos anima a tener fe, incluso cuando el plan divino se escapa de nuestro control. Por más difícil que haya sido escuchar estas palabras, Habacuc elige confiar. Nos muestra que, en lugar de resistir el plan de Dios, podemos aceptar con fe, creyendo que el Señor actúa en todas las cosas para un propósito mayor y perfecto. Cuando Dios revela que usará a los babilonios para ejecutar su juicio, Habacuc queda profundamente afectado. Se pregunta cómo el Señor, que es santo y justo, puede permitir que un pueblo tan perverso prospere y sea instrumento de su propósito. Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Esta reacción de shock es natural, ya que el profeta esperaba una solución directa para el mal en Judá, y no una intervención a través de una nación aún más corrupta. Habacuc no oculta su sorpresa y confronta a Dios, preguntando por qué tolera el mal y permite que los impíos triunfen. Este cuestionamiento refleja la profunda lucha del profeta para conciliar la idea de un Dios justo con la realidad de un mundo donde la maldad parece prevalecer. Habacuc siente el impacto de una respuesta que escapa completamente a su comprensión y pone a prueba su fe. Este shock no representa una falta de fe, sino una búsqueda sincera de entendimiento. Al cuestionar a Dios, Habacuc demuestra que la fe verdadera permite el diálogo honesto. No se rinde, sino que se acerca más a Dios, buscando sabiduría para lidiar con la revelación sorprendente. Su reacción nos enseña que es normal sentirse perdido ante los caminos de Dios. La respuesta de Dios desafía la visión que Habacuc tenía de la justicia. Se le invita a ampliar su entendimiento y ver que el Señor trabaja en dimensiones muy superiores a las expectativas humanas. Dios, en su sabiduría infinita, ve el panorama completo y utiliza incluso lo inesperado para cumplir su voluntad. Este momento de sorpresa y shock es una lección sobre la humildad ante los misterios de Dios. Habacuc aprende que, aunque no siempre comprenda las acciones divinas, puede confiar en que el Señor es justo. Esta revelación nos invita a entregar nuestra necesidad de entender todo y a confiar en que Dios sabe lo que es mejor. Habacuc es llevado a reflexionar sobre el control absoluto de Dios sobre toda la historia, incluso cuando las circunstancias parecen injustas. Al entender que los babilonios serán utilizados como instrumentos de justicia, se da cuenta de que Dios es soberano sobre todas las naciones, utilizándolas conforme a su voluntad. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Esta comprensión profundiza la fe del profeta, que comienza a ver el plan divino desde una nueva perspectiva. Este control de Dios sobre las naciones es un concepto poderoso, pues demuestra que nada está fuera del alcance de su justicia. Incluso cuando el mal parece dominar, Dios no está ausente.
Él actúa en la historia de manera que cumple sus propósitos, aunque el camino para ello sea un misterio para nosotros. Esta comprensión fortalece la fe de Habacuc, que percibe que no está a merced del caos, sino bajo el cuidado de un Dios justo. La visión de que Dios gobierna sobre toda la creación trae consuelo en medio del sufrimiento y la incertidumbre. Habacuc ve que la aparente demora de la justicia divina no es una señal de abandono, sino parte de un plan mayor que busca la redención de su pueblo. Dios actúa en tiempos y maneras que desafían nuestra percepción, pero que son perfectos en su sabiduría. Esta revelación sobre el control de Dios también enseña que su justicia no se limita al presente. Muchas veces las respuestas divinas llegan con el tiempo y a través de procesos que parecen contradictorios. El profeta entiende que el Señor no deja nada sin respuesta y que al final la justicia de Dios prevalecerá. Habacuc nos muestra que la fe en un Dios soberano trae paz en medio de la incertidumbre. Aprendió a confiar en que el Señor siempre está al mando, independientemente de las circunstancias. Este entendimiento es un fundamento para nuestra propia fe, alentándonos a confiar en la justicia divina incluso cuando todo parece fuera de control. La respuesta de Dios a Habacuc es también una invitación para que ejecute la paciencia y confíe en el tiempo perfecto del Señor. Dios revela al profeta que la justicia vendrá a su debido tiempo, incluso si parece demorada. Este llamado a la paciencia es un desafío, ya que Habacuc desea una acción inmediata, pero necesita aprender a esperar y confiar en el proceso de Dios. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Esta espera es una de las pruebas más grandes de la fe, pues exige que confiemos en la fidelidad de Dios, aun cuando la realidad a nuestro alrededor sugiera lo contrario. Habacuc nos muestra que la paciencia no es pasividad, sino una actitud activa de confianza en el carácter divino. Esperar en el Señor es un acto de fe, que reconoce que el tiempo de Dios es perfecto y que Él actúa para el bien de sus hijos. La paciencia de Habacuc es desafiada por la continuidad del mal en Judá, pero opta por confiar en Dios, quien le garantiza que se hará justicia. Este tipo de fe es profunda, ya que no se basa en resultados visibles, sino en la certeza de que Dios es justo y fiel a sus promesas. Habacuc enseña que esperar en la justicia divina no es tiempo perdido, sino un proceso de fortalecimiento de la confianza. El llamado a la paciencia que Dios hace a Habacuc también nos muestra que la fe necesita tiempo para madurar. El profeta es recordado de que la justicia vendrá a su debido tiempo, y esta confianza en el tiempo divino es una lección valiosa. En nuestra propia vida, esta espera nos enseña a depender de Dios y a creer que Él actúa por caminos que no comprendemos completamente. Habacuc nos anima a perseverar incluso cuando la justicia parece demorada. Nos muestra que la fe no es tener todas las respuestas, sino confiar en el carácter de Dios y en sus promesas. La invitación de Dios a la paciencia es una lección de fe que nos fortalece y nos hace recordar que Él siempre es fiel. En el diálogo con Dios, Habacuc recibe una poderosa instrucción: el justo vivirá por su fe. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Esta frase, corta pero profunda, establece el núcleo de la respuesta divina. Dios no solo calma el corazón del profeta, sino que le da una nueva perspectiva, mostrando que el justo se mantiene firme no por las circunstancias, sino por la confianza en el Señor. Esta es una de las afirmaciones más poderosas de la Biblia que ha resonado a lo largo de las generaciones y se reitera en el Nuevo Testamento, sacando a la luz que la fe es la base de la vida con Dios. Vivir por fe significa creer en la bondad y la justicia de Dios, incluso cuando todo a su alrededor parece indicar lo contrario. Esta confianza trasciende el entendimiento humano,
pues no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos sobre el carácter de Dios. Habacuc entiende que la verdadera justicia y paz provienen de una fe inquebrantable, que no depende de respuestas inmediatas, sino que se apoya en el amor y la promesa divina. La fe que Dios pide no es solo una creencia intelectual, sino una postura de vida. Se expresa en actitudes y decisiones diarias, donde el fiel deposita su confianza en Dios, independientemente de las circunstancias. Habacuc nos enseña que la fe es la base para enfrentar el mal y las injusticias del mundo sin perder la esperanza. La certeza de que Dios está en control es lo que sostiene el corazón de los que confían en su justicia. Este llamado a la fe también es una invitación a la valentía, ya que vivir por fe exige enfrentar las incertidumbres de la vida con confianza en el plan divino. Habacuc aprendió que, incluso en medio de la opresión y la violencia, es posible vivir en paz y seguridad cuando se confía en la presencia de Dios. Esta paz es el resultado de una fe que se ancla en el Señor y no en las circunstancias. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at RE Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. Así, Habacuc nos invita a abrazar esta misma fe, que es una roca sólida en tiempos de tormenta. Vivir por fe es una elección diaria que pone de manifiesto la verdad de que, en Cristo, tenemos una esperanza que supera cualquier adversidad. Esta enseñanza trasciende el contexto histórico del profeta y se convierte en un mensaje eterno para todos los que buscan una relación profunda con Dios. Cuando Dios habla con Habacuc, asegura que la justicia vendrá en el momento adecuado, aunque parezca tardar. Esta promesa revela el tiempo perfecto de Dios, que actúa con sabiduría y propósito en cada situación. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. La paciencia de Dios en sus planes trae una lección de perseverancia para Habacuc, quien es llamado a esperar con la certeza de que la justicia no fallará. La justicia divina no se limita a la hora, sino que abarca toda la eternidad. Habacuc aprende que Dios no ignora el mal, sino que lo permite por un propósito, mientras trabaja para un bien mayor. El profeta se da cuenta de que el Señor actúa de acuerdo con su propia sabiduría, y no con la prisa o las expectativas humanas. Así, se le anima a ver más allá del momento presente y a confiar en el tiempo perfecto de Dios. El plan de Dios para la justicia es misterioso, pero siempre fiel. Él no se apresura, pues conoce lo que es mejor para cada situación y persona. Habacuc ve que el tiempo divino no es una demora, sino una preparación para que la justicia sea completa y perfecta. Este entendimiento profundiza la fe del profeta, que comienza a confiar en la promesa de que Dios responderá en su tiempo. Esta lección sobre el tiempo de Dios enseña la importancia de la paciencia y la confianza. Habacuc comprende que, al esperar en el Señor, no solo demuestra fe, sino que fortalece su confianza en el carácter justo de Dios. Esta espera activa es una forma de adoración y una prueba de que la fe no depende de resultados inmediatos, sino de la certeza de que Dios es fiel. Habacuc nos enseña que la justicia de Dios siempre llega, aunque parezca demorada. Esta verdad es un fundamento de esperanza, pues sabemos que la justicia divina nunca falla y que Dios siempre está obrando para el bien, incluso cuando su plan está más allá de nuestra comprensión. En medio de su angustia, Habacuc recibe una visión que llena su corazón de esperanza. Dios promete que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Habacuc
capítulo 2, versículo 14. Esta visión revela la magnitud del plan de Dios, que no se limita a corregir el mal inmediato, sino que abarca toda la creación. Habacuc es conducido a contemplar el propósito eterno de Dios, que trasciende cualquier injusticia terrenal. La gloria de Dios es un tema central en la Biblia, que nos recuerda que su poder y majestad llenan la creación. Habacuc entiende que esta gloria es una promesa para el futuro y una verdad para el presente. Incluso en medio del caos, comienza a ver al Señor como el soberano sobre toda la tierra, cuya presencia y bondad no pueden ser opacadas por el mal pasajero. Esto fortalece la fe del profeta, que reconoce que, al final, Dios es quien prevalece. Habacuc ve que la gloria de Dios es una respuesta al sufrimiento del mundo, pues su presencia transforma y restaura lo que ha sido corrompido por el pecado. Esta certeza le conforta y le da la confianza de que, a pesar de las tribulaciones, el propósito final de Dios es traer redención y paz a toda la creación. El conocimiento de esta gloria es un atisbo del triunfo divino sobre todo el mal. Esta visión de la gloria de Dios también es un recordatorio de que la fe no se limita a lo que vemos en el presente. Habacuc es desafiado a ver más allá de las circunstancias y a contemplar la promesa de Dios que trasciende el tiempo. Ve que, aunque el mal es una realidad temporal, la gloria de Dios es eterna y triunfará sobre todas las injusticias. La promesa de que la tierra será llena del conocimiento de Dios es una invitación a la esperanza. Habacuc aprende que la fe no es solo una espera por la justicia, sino una anticipación de la plenitud de Dios en todas las cosas. Esta visión alienta al profeta a perseverar, sabiendo que la gloria del Señor es el destino final de toda la creación. El viaje de Habacuc está marcado por una transformación profunda que lo lleva de la duda inicial a la alabanza confiada. Comienza su libro con cuestionamientos, pero al final su corazón está lleno de una fe fortalecida. Habacuc no solo recibe respuestas, sino que es transformado por la certeza de que Dios es digno de confianza y que su justicia es perfecta. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Este proceso de cambio revela el poder de una relación sincera y honesta con Dios. A medida que Habacuc dialoga con Dios, sus perspectivas cambian. Comienza a entender que la fe no requiere una comprensión completa de los planes divinos, sino una entrega confiada. Sus dudas son reemplazadas por una paz que proviene de la intimidad con Dios, quien lo consuela y le da fuerzas para enfrentar las incertidumbres. Este crecimiento espiritual transforma su postura ante el caos que lo rodea. Habacuc deja de solo cuestionar y comienza a alabar. Ve que incluso en medio de las dificultades, Dios sigue estando en control y su justicia prevalecerá. La adoración se convierte en una expresión de su fe renovada y un acto de confianza en el carácter de Dios. Habacuc ahora comprende que la alabanza en tiempos de dificultad es una prueba de fe madura y un testimonio de que Dios es siempre digno. La transformación de Habacuc también nos enseña que las luchas espirituales no son un signo de debilidad, sino una oportunidad de crecimiento. El profeta se convierte en un ejemplo de que, al llevar nuestras dudas y temores a Dios, podemos encontrar respuestas que van más allá de la comprensión y que nos conducen a una fe aún más sólida. Nos recuerda que, al final, es posible vivir en paz incluso en medio del caos. Este proceso de transformación es un testimonio de que Dios valora nuestro crecimiento espiritual y está siempre dispuesto a guiarnos hacia una fe más profunda. Habacuc nos invita a confiar en el poder transformador de Dios, que nos lleva de la duda a la alabanza, del miedo a la confianza y de la duda a la certeza de que Él está con nosotros. En el capítulo 3, Habacuc se entrega a una oración de alabanza y adoración, reconociendo la grandeza y soberanía de Dios. Él dice: Señor, he oído hablar de tu fama.
tiemblo ante tus hechos. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Esta oración revela un profundo respeto y temor reverente por Dios, y nos muestra que, incluso en tiempos de dificultad, la adoración es una poderosa respuesta de fe. Habacuc usa su oración para expresar gratitud y reverencia a Dios, recordando sus obras y su poder. Él ve que, aunque el futuro parece incierto, puede confiar en que el Señor está en control. Su oración es una manera de alinear su corazón con el propósito divino y de encontrar paz en la presencia de Dios, lo que lo fortalece para enfrentar las pruebas con una fe renovada. Esta oración es un testimonio de la transformación que ocurre cuando llevamos nuestras cuestiones a Dios. Habacuc no ignora los problemas a su alrededor, sino que los entrega al Señor, confiando en que Él actuará a su debido tiempo. Su oración es un acto de sumisión y confianza, que reconoce la majestuosidad de Dios y lo alaba incluso cuando la situación sigue siendo difícil. Al expresar su confianza en Dios, Habacuc nos enseña que la oración en tiempos difíciles no es solo una petición de ayuda, sino una oportunidad para encontrar consuelo y fortaleza en Dios. La adoración no elimina las dificultades, pero nos da una nueva perspectiva que nos ayuda a ver más allá de los problemas. Esta alabanza nos hace recordar que incluso en tiempos oscuros, Dios es digno de toda honra y gloria. La oración de Habacuc nos muestra que la alabanza en medio del dolor es una de las expresiones más fuertes de fe. Él nos anima a buscar la presencia de Dios con sinceridad, confiando en que la adoración es una fuente de paz y consuelo. Su oración es un ejemplo de que podemos encontrar esperanza y fuerza en Dios, incluso cuando todo parece perdido. El legado de Habacuc es un testimonio duradero de esperanza y confianza en la justicia de Dios. Su historia, contada en solo 3 capítulos, trasciende el tiempo y habla a los corazones de los creyentes de todas las épocas. Al confrontar sus propias dudas y angustias, Habacuc encontró la paz en un Dios que, aunque silencioso en algunos momentos, nunca abandona a su pueblo. Esta confianza se refuerza en la famosa declaración de fe: aun cuando la higuera no florezca, me alegraré en el Señor. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Habacuc nos muestra que la verdadera fe es sólida, incluso en tiempos de incertidumbre. Su confianza no era ciega, fue construida en la experiencia de llevar sus preocupaciones a Dios y esperar respuestas. Él nos enseña que la confianza en Dios no depende de las circunstancias, sino de la convicción de que Él es justo y fiel. Este legado inspira a los creyentes a vivir con la misma esperanza, independientemente de las dificultades. A lo largo de su viaje, Habacuc aprendió que el silencio de Dios no es ausencia, sino parte del proceso de fe. Este entendimiento es una lección importante para aquellos que enfrentan momentos de incertidumbre, enseñándonos que podemos esperar con paciencia, sabiendo que el Señor está trabajando. Habacuc nos invita a confiar en Dios no solo por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Este legado de confianza y perseverancia nos anima a mantener la fe incluso ante las adversidades. La historia de Habacuc nos muestra que Dios acoge nuestras preguntas y que es posible enfrentar las dificultades con una fe inquebrantable. Él nos enseña que la justicia de Dios vendrá, aunque el tiempo y la forma sean diferentes de lo que esperamos.
Habacuc deja un poderoso ejemplo de un corazón rendido a la voluntad de Dios. Su viaje es una invitación para todos los que enfrentan incertidumbres a abrazar una fe sólida y resiliente, que confía en la bondad de Dios y espera pacientemente la revelación de su justicia. Su legado es un faro de esperanza y fe para todos los que buscan respuestas y creen en la fidelidad del Señor. La historia de Habacuc es un recordatorio de que la fe genuina no se basa en circunstancias favorables, sino en una relación profunda con Dios. En su diálogo con el Señor, el profeta encontró no solo respuestas, sino también un refugio para sus dudas y angustias. Nos enseñó que la fe que persevera es aquella que confía en Dios, incluso cuando las promesas parecen distantes y la justicia retrasada. Salmos, capítulo 46, versículo 1. Habacuc comenzó su viaje con cuestionamientos sobre la presencia de Dios en un mundo corrupto, pero terminó con una fe inquebrantable y una adoración genuina. Este recorrido de dudas a la confianza es una poderosa lección sobre la resiliencia de la fe. Nos muestra que la relación con Dios permite que la fe se fortalezca, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. El profeta comprendió que la confianza en Dios es un acto de entrega total, donde aceptamos que sus planes son perfectos, aunque misteriosos. Este tipo de fe nos llama a una vida de perseverancia, a mirar más allá de lo que vemos y a creer en el carácter inmutable de Dios. Habacuc encontró paz al darse cuenta de que, incluso si las circunstancias no cambiaban, su fe en Dios era suficiente. Esta historia también es una invitación para que cada uno de nosotros mantenga la esperanza, especialmente en tiempos difíciles. Habacuc nos recuerda que la fe no es pasiva, es activa y persistente, manteniéndose firme en Dios mientras aguardamos el cumplimiento de sus promesas. Este tipo de fe es una elección diaria que transforma nuestra perspectiva y nos llena de esperanza. En resumen, el legado de Habacuc nos enseña que la verdadera fe es inquebrantable, resiliente y encuentra paz en el carácter de Dios. Su viaje es una inspiración para todos los que enfrentan dudas y desafíos, mostrando que la fe auténtica es un ancla en tiempos de tormenta. Que podamos aprender del profeta y encontrar en Dios el refugio y la esperanza, sabiendo que Él siempre está a nuestro lado, guiándonos incluso cuando no entendemos completamente su propósito. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now. You call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms.